Científica beta autores que usan inteligencia artificial para escribir sus artículos. Una inteligencia artificial puede hacer exámenes muy difíciles de medicina y abogacía. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que en los últimos 2 años de repente los ordenadores pueden hacer cosas que hasta ahora pensábamos que solo nosotros podíamos hacer, y además cosas que realmente nos hacen plantearnos qué significa el arte o si realmente necesitaremos un abogado en el futuro para redactar un texto legal, o incluso si harán falta programadores, o si las inteligencias artificiales también están generando código. Y sinceramente, habiendo sido programador durante 10 años de mi vida, nunca me imaginé que vería un ordenador generando de la nada programas así de elaborados, y la verdad todo esto hace que uno se sienta bastante perdido. Sobre todo los que nos dedicamos a la informática desde toda la vida, o estas noticias nos hacen dudar, nos están demostrando que cosas que pensábamos que una máquina no podía hacer ahora resulta que puede, y a veces incluso mejor que nosotros. Así que me propuse investigar qué hay detrás de estas inteligencias artificiales, y hoy te voy a contar todo lo que descubrí desde el punto de vista de un ingeniero de software explicado para todo el mundo. O sea, mi objetivo es que seas quien seas, sin saber nada te puedes hacer ni que sea una idea de cómo funcionan estas inteligencias, y especialmente hoy me voy a centrar en uno de los productos que están más de moda y que más ruido ha hecho: ChatGPT. ChatGPT es súper popular, todo el mundo la está usando. Para que os hagáis una idea, consiguió la escalofriante cifra de 10 millones de usuarios activos cada día en su primer mes, o sea, sale y a los 30 días ya tenía 10 millones de usuarios cada día haciendo preguntas, rompiendo el récord de la tecnología más rápidamente adoptada en la historia de la humanidad. Un crecimiento 10 veces más rápido que el de Instagram, una locura total. ChatGPT es una web de uso gratuito, aunque también tiene una versión de pago y funciona como un chat al que le puedes preguntar todo tipo de cosas. Es como una especie de oráculo tecnológico que te sabe decir cosas: cuál es la mejor manera de atarte los zapatos, cómo deberías dejar a tu novia de la forma más suave, resolver problemas lógicos complejos, escribir software, hacer cambios en ese software que acabas de escribir, jugar a juegos contigo, inventar una historia, escribir poemas, crearte una rutina de gimnasio con instrucciones muy específicas, componer una canción con sus respectivos acordes, generar un texto legal como por ejemplo un acuerdo de confidencialidad, y todo esto recordando todo lo que habéis hablado a lo largo de la conversación. O sea, tú hablas con él y vas recordando todo lo que estás hablando, y son textos originales. O sea, todo lo que te dice no lo vas a poder encontrar en ninguna parte de internet. Aunque luego hablaremos de eso, cómo es posible que despertemos una mañana y esto simplemente exista. Bueno, no ha sido realmente de la noche a la mañana, han pasado décadas y décadas con muchas innovaciones tanto en el mundo de la programación como la informática, la inteligencia artificial, las redes y las sociedades en sí. Esta es lo que se conoce como una tecnología convergente. Vale, nace de muchas otras tecnologías que se juntan, llegar al resultado que vemos hoy en día. Y esto, gente, es una revolución que todavía no está en su punto, pero se viene, y para demostrarte lo bueno que es, le he pedido a GPT que me genere el sponsor de hoy, y he utilizado una inteligencia artificial para que lea el texto, así que vamos a ver qué tal bien lo hace con un mensaje de nuestro sponsor. Hola a todos, soy ChatGPT y hoy les hablaré sobre la GTC de NVIDIA. La GTC de NVIDIA es la conferencia más grande sobre inteligencia artificial, aceleración de gráficos y ciencias de datos. Este año la GTC se llevará a cabo en línea el 20 de este mes, y NVIDIA está organizando un sorteo especial para los asistentes. Podrás ganar una RTX 4080 si te registras para asistir a la GTC. El enlace para registrarse está en la descripción. La GTC de NVIDIA incluirá más de 1000 sesiones en línea con
Presentaciones, talleres y discusiones de expertos. Podrás escuchar a los principales expertos de la industria y aprender sobre los últimos avances en la informática acelerada, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la ciencia de datos y mucho más. También tendrás la oportunidad de conectarte con otros líderes de la industria, explorar nuevas tecnologías y descubrir cómo las soluciones de NVIDIA están transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Regístrate ahora mismo para asistir a la GTC de NVIDIA y tener la oportunidad de ganar una RTX 4080. No te pierdas esta oportunidad única de aprender sobre los últimos avances en la informática acelerada y la inteligencia artificial. El enlace para registrarse está en la descripción. Te esperamos en la GTC de NVIDIA. Música. Ok, ChatGPT está basado en GPT-3 GPTO Generative Pretend Transformer. Es un modelo. Esto es algo de lo que ya hablamos en otros vídeos, pero a modo de resumen, un modelo, para que te puedas hacer una idea, es un programa, un algoritmo, una función que intenta replicar el comportamiento de un sistema. Por ejemplo, el más clásico, el modelo climático, sería un programa, un software o algún tipo de sistema que te permite predecir el clima de la semana, que viene basándose en datos históricos. No, por ejemplo, coges el clima de las últimas semanas, el viento, las nubes, la humedad, coges todo eso, lo metes en esta máquina y la máquina te predice el clima de la próxima semana. Otro ejemplo de esto, hace poco en Natelife hablamos del AMP Modeling, que son modelos que imitan amplificadores de guitarra, imitan toda la parte de electrónica, la parte de amplificación, distorsión, reverb, incluso la acústica de una sala. Y todo esto no ocurre en la realidad, sino que hay un software que tiene una serie de instrucciones que lo que hace es simular el resultado que tendríamos si todo eso y todo esto lo hace un software que es un modelo GPT. Como te decía, es un modelo, pero un modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje es capaz de conocer e identificar partes de nuestro idioma y, en este caso, es un modelo generativo, o sea que dado un texto genera palabras. Es como ese modelo que predice el clima, solo que GPT predice palabras, o sea, literalmente te dice cuál es la palabra más probable que va a haber a continuación en un texto. Si lo piensas, no es muy distinto del autocompletar del móvil. No sé si habrás probado alguna vez que en el móvil hay un sistema que te sugiere palabras intentando predecir lo próximo que vas a decir, solo que GPT es infinitamente mejor haciendo ese trabajo. Lo hace tan bien que parece que entienda perfectamente de lo que estás hablando y pueda responder prácticamente a cualquier cosa de forma coherente. Por ejemplo, tú le dices voy a trabajar en mí, y GPT te dice proyecto, y si le pides más, continúa voy a trabajar en mi proyecto de investigación en el laboratorio. Estoy encantado de continuar con mi trabajo y espero obtener resultados significativos. Voy a trabajar duro y concentrarme en las tareas que tengo por hacer para avanzar en mi proyecto. Wow, es un buen autocompletado, ¿verdad? Ahora, en el caso de ChatGPT, que es la página web que todo el mundo conoce, esta página web usa la tercera versión de GPT-3, como os dije antes, no, aunque le llaman también GPT 3.5 porque tiene unas cuantas mejoras, pero eso lo veremos más adelante, y una de las cosas especiales que tiene ChatGPT es que está especialmente configurada para completar respuestas como si estuviéramos en un chat, o sea, es un predictor de palabras, pero que está condicionado para tener en cuenta que nuestro texto es una pregunta o la intervención de una persona en un chat, y la respuesta que nos genera lo que nos responde ChatGPT es la cadena de palabras que más probabilidad tienen según su sistema de aparecer a continuación, o sea, predice texto que no existe. Pero a nivel técnico, la diferencia principal entre GPT pelado y ChatGPT es que GPT completa textos y ChatGPT responde como si estuvieras hablando con alguien. Se está configurado de esa manera. Luego veremos que hay muchas más diferencias, pero con esto llegaremos. Ahora, todo esto que estoy diciendo yo entiendo que es
Muy raro vale, o sea, me estás diciendo que a un modelo que predice palabras le pregunto cuál fue el emperador romano más malvado de la historia y por qué, y me está soltando que si hay varios candidatos que Calígula es el más probable. Me cuenta todo lo que ha hecho y encima me dice que es posible que esto no sea fiable porque podría ser propaganda que se escribió cuando Calígula ya estaba muerto. Aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Parece que este autocompletado haya cobrado conciencia sobre todo. Lo más impresionante, la primera vez que usas una inteligencia artificial de estas y ves todo este párrafote, tú lo que piensas es que esto lo ha copiado de alguna página web y buscas ese texto, incluso trozos del texto, y no lo vas a encontrar porque todo esto ha sido generado, es un texto único. Parece que sepa de lo que habla, parece que nos entienda y que nos conteste algo totalmente relacionado con lo que estamos diciendo. Parece capaz de desarrollar sus propias ideas, analizar datos y sacar conclusiones, pero esto es totalmente falso, no está haciendo nada de esto. En realidad está prediciendo palabras y poco más. Magia aquí es en que se basa para predecir esas palabras, y vamos a empezar analizando el problema juntos para intentar entender la magnitud del asunto. La programación es la forma más tradicional de hablar con los ordenadores, pero bueno, entiendo que no todo el mundo sabe programar, así que no voy a poner un ejemplo de programación, sino que me voy a ir a algo que todo el mundo haya hecho alguna vez. Vale, el ejemplo más claro de cómo hablar con una máquina es probablemente el de usar una calculadora. Si yo quiero sumar 3 números entre ellos con una calculadora, tengo que seguir un orden muy preciso de acciones. Si cometo un error, por ejemplo pongo mal un número, tengo que borrar o volver a empezar, y esto es muy importante porque la máquina es estricta, es muy estricta a la hora de recibir los datos de entrada, entender las operaciones que tiene que hacer, y esto es muy distinto a cuando hablamos con un humano al que, por ejemplo, le podríamos decir: oye tío, si tienes un momento, quiero que sums 3 más 2, ay no. Perdona 4, y luego que lo multipliques por 8, y nada, cuando puedas me dices el resultado. Vale, una calculadora no puede entender esto porque lo estoy diciendo en lenguaje natural, lenguaje que nosotros por algún motivo somos capaces de entender muy bien. O sea, de alguna forma yo con toda esa frase entiendo que lo que quieres hacer es 3 más 4, y luego multiplicado por 8. La calculadora necesita un input muy concreto expresado de una forma muy concisa con unas reglas matemáticas para extraer esa información, mientras que a un humano le puedo dar vueltas y decir muchas cosas que generalmente me va a entender. Bueno, pues ChatGPT resuelve ese problema. Mirad, si le digo toda esta frase a ChatGPT, parece que está entendiendo perfectamente lo que le digo y además me calcula la respuesta de forma correcta. Como te he dicho hace un momento, esto se llama lenguaje natural. El lenguaje natural es confuso y necesita que lo analicemos para poder extraer información. Los humanos somos increíblemente buenos en hacer esto, entendemos los conceptos clave que se nos quieren transmitir e incluso planteamos una estrategia para responder a esa pregunta. ¿Será ChatGPT consciente de esto? Parece que sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Esto cada vez es más surrealista, ¿verdad? Cuesta de creer que lo único que está haciendo esta máquina es calcular las palabras más probables que van a aparecer a continuación de mi texto, pero bueno, esto en realidad no son más que trucos. El truco de la red neuronal. Veréis, GPT, que es este modelo de lenguaje que usa ChatGPT, como te dije hace un momento, está basado en redes neuronales. Hemos explicado por encima cómo funcionan las redes neuronales en mis vídeos sobre el Deep Fake, que por cierto, si te interesa el tema de inteligencia artificial y si quieres entender más a fondo este tema, te recomiendo que los veas. Vale, te los dejaré linkados abajo en la descripción y por aquí seguramente. Vale, pero de todos modos vamos a repasarlo un poquito. Una red neuronal es un programa que está diseñado para aprender a hacer tareas. Normalmente cuando los humanos quieren hablar con un ordenador y pedirle que haga cosas, usamos la programación. Vale, y cuando hacemos un programa le decimos a la máquina exactamente paso a paso todo
Lo que tiene que hacer como hacíamos de hecho con la calculadora cuando estamos escribiendo números en una calculadora, en realidad estamos amándola, vale. Lo que pasa que es muy sencilla esa programación, pero hay algunas cosas que no sabemos muy bien cómo explicarlas, como por ejemplo reconocer un número escrito a mano, vale. Hay como 1000 formas de escribir números a mano o reconocer un dibujo por muy deformado que esté. No, imagínate un dibujo de un gato, ¿cuántas formas hay de dibujar un gato? Estas son tareas que nosotros como humanos sabemos hacer de forma fácil, pero que cuesta mucho explicarle a un programa cómo puede hacer esto paso a paso. Para todo esto que no sabemos cómo programar, hemos inventado el aprendizaje automático o machine learning, y las redes neuronales son una de las tecnologías que se usan para el aprendizaje automático. La idea aquí es muy simple, la idea simple, la implementación es difícil, vale, pero la idea es simple. Quiero que la máquina haga algo que no sé muy bien cómo se hace, así que le voy a mostrar ejemplos a mi ordenador. Voy a preparar mi red neuronal para que sepa dónde tiene que mirar, qué puntos son los interesantes de estos datos, qué tipo de operaciones tiene que hacer con ellos para intentar sacar conclusiones. O sea, le voy a dar una estrategia, pero va a ser ella quien va a estudiar muchos casos, muchísimos datos, muchísimos casos, para intentar entender qué es lo que se tiene que hacer en cada uno de ellos con estos datos. Básicamente mi red neuronal va sacando conclusiones, va encontrando patrones. Incluso hay veces que estas inteligencias artificiales encuentran detalles que nosotros no somos capaces de darnos cuenta que están ahí. Este proceso en el que la inteligencia artificial estudia miles y miles de casos se llama entrenamiento. Por ejemplo, podemos entrenar una inteligencia artificial para reconocer imágenes de gatos o números escritos a mano, o jugar a un juego de mesa. Un ejemplo de esto que ya vimos en el canal es el del Deep Fake, que son estos vídeos que te mencioné hace nada, donde entrenábamos una inteligencia artificial para saber cómo es mi cara y cómo es la cara de Elon Musk, y meter mi cara encima de un vídeo de Elon Musk generando caras mías que se pareciesen a las de Elon, pero que yo nunca hubiese puesto, vale. O sea, literalmente generaba caras de la nada. Ahora, en el caso del lenguaje natural, que es, como te decía antes, el que hablamos nosotros, hay varios problemas bastante graves, además, a la hora de que un ordenador nos pueda entender. Lo primero es que los ordenadores no van a entender nunca los conceptos que representan las palabras. Por ejemplo, si yo te digo coche, tú te imaginas ese vehículo de 4 ruedas hecho de metal ya sentado en un coche, sabes cómo vibra cuando se conduce. O si te digo árbol, te imaginas un ser vivo de celulosa. El olor de las hojas color marrón y verde. Un ordenador no tiene ni idea de qué es nada de esto. Es más, los ordenadores solo entienden números 0 y 1. Para hacer más concretos, esto ya lo vimos, por cierto, en el vídeo de sistema binario y puertas lógicas, que también te recomiendo que veas para que entiendas esta parte un poco mejor. Y bueno, en aquel vídeo vimos que incluso el texto, el audio o el vídeo que estás viendo para tu ordenador no son nada más que números con los que hace operaciones matemáticas. Ahora, en el caso concreto del texto, una de las codificaciones que más te va a sonar es el código hacia ahí. Aunque hoy en día se usa más el UTF-8, por ejemplo, pero bueno, que al final del día las letras que tuviese tu ordenador en Word, en Wikipedia, en cualquiera de estos sitios, en realidad son números que identifican esos caracteres, y el ordenador los trabaja como números, incluso los espacios, los números mismos, los interrogantes, hasta los emojis. Por lo cual, si quisiéramos entrenar una inteligencia artificial para que nos entienda y hable con nosotros, primero que nada hay que tener en cuenta que nuestra red neuronal no va a ver frases, ni palabras, ni poemas, sino números, y únicamente números, y ese problema no tiene solución, vale. Así que vamos a trabajar con números sí o sí. Dicho esto, tenemos por un lado redes neuronales que son capaces de aprender en base a patrones, y por otro lado tenemos texto, que este texto en realidad son pues nuestras frases, palabras, un montón de lenguaje humano. Pero que para el ordenador al final del día, y es importante este matiz, son
Números vale él no va a ver árboles ni casas ni coches ni caras ni personas. Para ver números únicamente, así que teniendo en cuenta estos dos detalles. Vamos a hacer juntos el ejercicio de crear un programa que entienda el lenguaje natural. Vale, va a ser un ejercicio mental. Ok, vale, configuramos nuestra red neuronal y le pasamos estos números. Lo primero que va a ver son un montón de números. Hemos dicho que una de las habilidades especiales de nuestra red neuronal es encontrar patrones dentro de datos, así que podemos configurarla especialmente para que reconozca tantos patrones como pueda, y se analiza cientos y cientos de estas secuencias de números. Acabaría dándose cuenta de que hay patrones que se repiten vale cada vez que encuentra esta secuencia de números entre estos dos otros números es porque hay un término. A veces lo encuentra con este otro número al final, pero lo que está claro es que este es un patrón que se repite, y como ese puede haber muchísimos otros. Esto es lo que nosotros conocemos como palabras, pero para esta red neuronal, para este ordenador, son patrones numéricos únicamente de todos modos. Yo creo que aquí el primer paso sería catalogarlos, tenerlos en alguna lista, cosa que cuando nuestro programa se los encuentre pues los pueda identificar. Mira, aquí veo este patrón, aquí veo este otro, etcétera, etcétera. Os hacéis una idea, ¿no? A estos patrones les vamos a llamar token. Un token no es necesariamente unas palabras, depende mucho de cómo funciona la red neuronal. Pero no es necesariamente una palabra, hay palabras compuestas o palabras que varían bastante pero que tienen una raíz común, y el ordenador lo que hace es separarlas en varios tokens. Pero bueno, normalmente un token es una palabra, y como nuestra máquina ahora conoce los tokens, una forma de reducir, simplificar y comprimir esos datos y hacer el trabajo más fácil podría ser la de cambiar esos patrones de muchos números por una serie de tokens numéricos. Vale. Vamos a asignar un número a cada token y vamos a cambiar todas esas secuencias de números por tokens, y ahora la red neuronal pues tendría un número para cada palabra en lugar de todo ese lío. Este proceso es uno de los primeros pasos que hacen las redes neuronales como GPT y se llama tokenización. Ahora la máquina conoce las palabras, vale, pero no sabe qué significan y nunca lo sabrá. Nunca sabrá que esto es una reina ni que esto es un coche, y aunque no pueda relacionar estos términos con objetos del mundo real como hacemos nosotros, lo que sí puede hacer si prestan mucha atención es saber qué términos están relacionados con cuáles. A alguien se le ocurrió que podríamos de alguna forma marcadores en los tokens, o sea todos estos tokens, y poner como pequeñas marquitas cuando detectamos que dos son similares, un poco como jugar al Cluedo. No, donde vas marcando tus pistas de tu investigación, pues aquí podríamos decir que la reina suele estar cerca del token la, igual que la chica o la princesa. Por lo que estas palabras tienen un marcador común, también se relacionan con el token de vestido, por lo cual hay algo común ahí, lo vamos a marcar también, y se relacionan con el token de comer, igual que los perros y los gatos, que por cierto estos dos también se usan en patrones similares junto con otros tokens, al igual que caniche o veterinario o pelota, solo que la pelota no come, vale, y con un texto lo suficientemente grande, por ejemplo cientos de libros, podríamos entrenar un modelo para crear una gran clasificación de términos y distintos patrones similares que va encontrando, haciendo que los tokens sigue sin saber qué son, vale, pero de alguna forma están ordenados y clasificados entre ellos con estos marcadores para nosotros hacernos una idea. Por ejemplo, el marcador que tiene princesa, reina y mujer en común representaría lo femenino, vale, aunque realmente para la máquina esto no tiene ningún sentido, simplemente es un marcador numérico que dice, pues mira, yo creo que esto está relacionado por el contexto que he leído de esta forma. Cada token tendría un gran número de marcadores, unos 300 por ejemplo, que le dicen cuáles son las cosas que tienen común con otras palabras. A ver, no es nada fácil hacerse una imagen mental de cómo funciona este sistema. A mí lo que me gusta pensar es que cada palabra tiene como su ADN y tiene rasgos comunes con otras palabras, y de esa forma podemos saber que están relacionados.
Pero hay otra forma que a mucha gente le funciona para entender mejor este sistema y es imaginarlo como una nube tridimensional de ideas. Repito, en realidad es bastante más complejo porque esto en una nube tenemos solo 3 dimensiones, o sea tenemos arriba, abajo, derecha, izquierda, atrás, ahí, adelante. No tenemos 3 dimensiones, pero antes hemos dicho que un token puede tener 300 marcadores. 300 marcadores serían como 300 dimensiones distintas, ¿vale? Pero bueno, vamos a imaginarlo de forma tridimensional. Como podéis ver en esta nube tridimensional hay palabras que están más cerca de otras y podemos hacer operaciones matemáticas incluso para cuál es la distancia entre ellas, cuáles son las más cercanas, cuáles son las más lejanas, y por ejemplo, dada una palabra o una posición en el espacio X, podríamos sacar la lista de palabras o posiciones más parecidas, más cercanas a la que estamos ahora, incluso hacer operaciones matemáticas como por ejemplo reina menos mujer igual a rey. Esto sí lo vemos con el ejemplo del ADN, estaríamos quitando a la reina esas trazas que hacen que se identifique con lo femenino, no le quitaríamos mujer, por lo que tendríamos un ADN más parecido al del rey. Si lo imaginamos con el mapa espacial, estaríamos alejándonos del término mujer para irnos al opuesto, y en ese sitio, en el opuesto, pues estaría rey. ¿No sería un poco esta la idea? Este sistema de codificación se conoce como embedding, es un sistema que permite agrupar palabras similares e incluso sus tendencias en cuanto a significado, y este mapa tal y como está, sin hacer nada más, ya no sirve para muchas cosas. Por ejemplo, en un buscador como Google, cuando buscas una palabra podrías también tener en cuenta pues sinónimos, palabras similares, o por ejemplo para saber si es triste o feliz, podrías buscar dentro de este embedding y ver qué otras palabras hay similares. Ahora si nos vamos a ver el sistema de embeddings que usa GPT, la cosa es mucho más compleja. Como decíamos, una palabra como gato dentro de GPT estaría representada por un token, y dentro de los embeddings estaría representada con un vector de 300 dimensiones, o sea una lista de 300 coordenadas distintas o 300 marcadores distintos con distintos niveles. Pero luego GPT también recuerda conjuntos de tokens, o sea frases. Por ejemplo, el gato está durmiendo en el sofá es una secuencia que está hecha de varios tokens y que también estaría clasificada dentro de los embeddings. O sea, estamos hablando de que si bien la idea original de embedding era palabras y buscar qué relación tienen entre ellas y crear un sistema complejo de etiquetado para saber cuáles van por un lado, cuáles van para otro y cuáles están relacionadas y qué tanto están relacionadas, pues GPT lo lleva a otro nivel porque directamente coge secuencias de varios tokens, o sea frases enteras, y hace lo mismo, se acoge frases y esas frases también las organiza dentro del espacio con sus respectivas relaciones y con más de 1000 marcadores para cada frase. O sea, como puedes imaginar, es un sistema bastante grande, y aquí hay un matiz muy importante, ¿vale? Esto es muy clave y es el motivo por el que ChatGPT parece que invente cosas en lugar de copiar textos de otras personas. Aquí es donde está toda la chicha. Vamos a volver a nuestra máquina, nuestro algoritmo. Hasta aquí habíamos dicho que vamos a crear este sistema de embeddings, que es una técnica muy común que se usa para relacionar un poco el significado entre palabras. Y bueno, ahora, haciendo nuestra clasificación, nos damos cuenta de que hay palabras como el la, como mismo, otros ojalá, y términos similares que aportan muy poco valor a la frase. O sea, es como que están en tierra de nadie, se relacionan con todo y con nada al mismo tiempo, al igual que las mayúsculas, las minúsculas y otros signos de puntuación que a veces pues aportan muy poco a una frase. No, la frase se entendería igual si esos términos genéricos no estuvieran ahí. Así que de ahora en adelante, para simplificar todavía más el trabajo, que todo vaya más rápido y que más simple también relacionar frases, pues vamos a limpiar los textos antes de meterlos a nuestro sistema. Esto, para que te hagas una idea, es como cuando te limpian el pescado. Vale, te quitan las espinas, las escamas, te lo dejan listo para cocinar, y que
Cuando te lo comas enterito. Esto sería algo muy parecido. Te voy a poner un ejemplo en la frase el gato está durmiendo en el sofá. Hay varias palabras que aportan poco, por ejemplo en y el si las quitamos nos queda gato está durmiendo sofá. Esto también se entiende. Podríamos simplificarla aún más con un proceso que se llama lematización, o sea convertir las palabras a sus formas más sencillas, como por ejemplo los verbos al infinitivo gato es dormir sofá, y si lo simplificamos aún más gato dormir sofá es una frase que está comprimida, está condensada, y esto es muy útil cuando entrenamos el modelo porque ¿qué pasa? Que GPT guardaría esta secuencia dentro del sistema de ending relacionando esta frase con otras frases parecidas usando los marcadores, pero en lugar de una frase que es súper larga con un montón de palabras pues la reduce a la mínima expresión. Y aquí viene la gran revelación: todas las frases que dice GPT la saca de su sistema de embeddings. Vale, todo lo que GPT dice sale de una búsqueda dentro de los embeddings, busca términos, palabras o incluso frases y consigue otras frases que son parecidas y están relacionadas de alguna forma. No. Con este es el gran truco del conocimiento y la gran capacidad de Chat GPT para poder decir cosas relacionadas con lo que nosotros estamos diciendo, o sea, literalmente coge nuestras frases, las analiza, las convierte a su sistema de ending y busca en ese espacio de embedding qué más nos puede decir. Antes le pregunté por los emperadores romanos, no por ejemplo, y todo lo que me dijo pues es una mezcla de varias secuencias de tokens que están almacenados y relacionados entre ellos dentro de su sistema de embeddings, pero esto es solo el principio. Vale, antes hablé de normalización y lematización, que es este proceso en el que limpias el pescado, simplificas las frases, por decirlo de alguna manera, quitas todo eso que no aporta y comprimes la información usando tokens para representar una frase, y esto para entender por qué ChatGPT genera textos únicos. Me explico: cuando ChatGPT genera texto hace consultas a su embedding y lo que saca son estas secuencias de tokens que son frases comprimidas y que las tiene que convertir en algo aceptable por parte de los humanos. Por eso lo que hace es convertir estos tokens en las palabras que están más cercanas en la dentro del embedding. A veces las palabras son ligeramente distintas a las que estaban en la frase original y sobre todo usa nuestras reglas de sintaxis y gramática para volver a poner esas palabras que había quitado al principio, convirtiendo esa secuencia de números en una frase que le suene bien a un ser humano. Pero ¿qué pasa? Que de la frase original a la final ha habido una pérdida de información y luego una reconstrucción. Por eso la frase es distinta a la original, porque es imposible recordar exactamente qué es lo que había en la frase original, así que se lo inventa y pone cosas que a veces son distintas, y esto es bueno, es muy bueno, porque lo que hace es que lo que genera ChatGPT no se parezca al texto original, o sea, es una creación original, porque literalmente cuando ha guardado esa información ha perdido detalles y los ha tenido que reconstruir, y los ha reconstruido pues ha cambiado cosas. Es muy parecido a lo que hacemos nosotros si lo pensáis. Si yo ahora te explico algo y mañana te pregunto qué es lo que te he explicado, pues tú seguramente tengas una serie de ideas que recuerdes de lo que te expliqué, pero no me vas a recitar exactamente las palabras que te dije porque no te vas a acordar, sino que me vas a decir pues con tus propias palabras lo que te dije ayer. Pues es muy parecido a lo que hace GPT: reduce y comprime el significado básico, almacena, y cuando lo tiene que sacar lo reconstruye con sus propias palabras, por decirlo de alguna manera. Aparte de esto, GPT usa otra técnica que se llama sampling. El sampling básicamente permite que ChatGPT tenga una cierta creatividad. Lo que hace básicamente es que el sistema genere un número aleatorio, que sería el equivalente pues a tirar un dado. Vale, para que te hagas una idea de lo que es un número aleatorio, y en base a ese número aleatorio se mueve ligeramente dentro del espacio del embedding para un lado, para otro, y eso le hace pues moverse hacia otra frase, y esa frase no va a estar demasiado lejos de la original, lo suficientemente cerca como para que haga
parte de la misma conversación y sea coherente con lo que estamos hablando. Así es como ChatGPT inventando historias que parecen coherentes pero que en realidad son combinaciones de otras historias que ha leído antes en su fase de entrenamiento, o sea, todo lo que dice y todo lo que suelta viene de la fase de entrenamiento. Ok, hemos llegado a un checkpoint, vamos a repasar un momento lo que hemos hablado hasta aquí. Tenemos una red neuronal que es un ordenador que aprende buscando patrones en datos. Le pasamos un montón de números random que representan las letras de nuestros textos y millones de textos para que pueda estudiarlos y buscar patrones dentro de ellos. De ahí, la red saca varios patrones que son nuestras palabras o partes de palabras y crea los tokens. Ahora, teniendo estos tokens, los usa para crearse un mapa mental con cientos de parámetros y usa esos parámetros para clasificar por cercanía de significado a cada uno de los términos y luego, gracias a esto, pues también analiza combinaciones de varios tokens que parece que tienen algún sentido entre ellos, que son nuestras frases, y también empieza a memorizarlas y a relacionarlas entre ellas con más de 1000 parámetros, y esto le permite pues saber qué frases tienen cosas en común y qué cosas en no, con qué términos se relacionan. Ahora, gracias a todo esto, cuando nosotros le damos un término como, por ejemplo, gato, GPT puede buscar dentro de su embedding la posición del término gato y soltarnos unas cuantas frases sobre los datos, como por ejemplo, ¿qué es un gato? ¿Cuántos gatos hay en el mundo? Pero además, como estas frases están guardadas dentro del embedding de GPT de forma super primaria, las tiene que reconstruir para que suenen como si las hubiese escrito un humano, y haciendo ese proceso de reconstrucción genera frases originales, por lo que parece que sepa un montón de cosas, y gracias al sampling también bailando y soltando frases nuevas que quedan bien con las anteriores. Un buen truco, ¿verdad? Pero nos estamos dejando una parte muy importante, el gran problema que ha existido durante mucho tiempo y para el que hasta hace muy poco no había solución. Ok, primero que nada, recordado una cosa, las redes neuronales tienen dos fases. Una fase en la que la entrenamos para hacer algo y otra fase en la que la hace. No, la primera fase se llama entrenamiento, la segunda se llama inferencia. Cuando nosotros hablamos con ChatGPT estamos en fase de inferencia. Vale, está intentando adivinar cosas, y cuando la entrenamos, que cuando le pasamos la Wikipedia, los libros y todo lo que le demos para aprender, es cuando está aprendiendo. Y el problema que te voy a contar ahora afecta a las dos fases, tanto la de entrenamiento como la diferencia. Cuando nosotros metemos letras y luego tokens en la red neuronal, vale como lo que el ordenador que veníamos haciendo hasta ahora, la red neuronal tiene una entrada de un tamaño X, vale, recoge esa entrada, la procesa, saca conclusiones y ya está, y hemos terminado. Nosotros hasta aquí por algún motivo hemos dado por hecho que el ordenador puede tragar cualquier tipo de frase, cualquier tamaño, da igual como sea, cualquier texto, pero esto no es así, vale, y esto es un problema mucho más grande de lo que parece. La red neuronal no recuerda lo que pasa entre paso y paso cada vez y sale, pues simplemente se le olvida, y esto es un gran problema. Primero que nada, para la inferencia, no cuando nosotros hablamos con la inteligencia y esperamos que nos genere texto, hombre, pues es bastante importante que entienda toda la frase que le pasamos, da igual cuántas cosas mencionemos, que esto es algo que GPT hace muy bien, y no solo eso, sino que recuerde todo lo que vamos hablando a lo largo de la conversación, que tenga algún tipo de memoria, no algo que le permita recordar. Y lo mismo pasa cuando esta red está aprendiendo, no si la red neuronal está leyendo un artículo de Wikipedia. Es súper importante que para poder clasificar las frases y conceptos, pues sepa cuál es el contexto, no qué es lo que está leyendo, de qué va la cosa. Por ejemplo, antes hablando con ella, pues me dijo, hay una posibilidad de que estos textos sean propaganda. Esto lo hizo una fase de inferencia porque estaba hablando conmigo, vale, eso significa que durante el entrenamiento en algún momento leído esa frase y sabía de qué se hablaba, no sabía que se hablaba de
los textos antiguos sobre el emperador romano Calígula y sabía de todo esto. Porque yo le pregunté quién era el peor emperador romano de la historia, noté. Puedes imaginar, sin todo este contexto sería prácticamente imposible hilar una conversación con sentido. Esto ahora nos parece obvio porque vemos que funciona y ya está, pero no es tan fácil, no es tan fácil de conseguir porque, como te decía antes, la red neuronal tiene un tamaño de entrada que es limitado, así que necesito algún tipo de sistema para poder tener en cuenta el contexto, saber de qué estamos hablando, recordar esos detalles que hacen que la conversación y la frase tenga algún tipo de sentido. Hasta hace poco lo que se hacía era usar redes neuronales recurrentes. Bueno, pues en la red neuronal recurrente lo que se hace es que a cada vez que se procesa un token se guarda una parte del resultado. Y ese resultado lo usa como dato de entrada para procesar el siguiente token. Y el siguiente y el siguiente y el siguiente, y cada vez que pasa por un paso va guardando un poquito de significado de cada token. Conseguimos más o menos que se mantenga el tema del que estamos hablando a lo largo de una frase, pero hay dos problemas muy grandes con este sistema. El primero es que después de X palabras empieza a olvidar de todo, ¿vale? O sea, llega un momento que ya el significado de las primeras palabras se pierde y ya no es capaz de retenerlo. Hay un segundo problema muy importante, y es que todo esto es un proceso secuencial, o sea, cuando entrenamos el modelo de lenguaje lo hacemos en secuencia, un término detrás de otro, vamos poco a poco, y esto lo que no se puede es paralelizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, quiero meter más ordenadores a procesar este texto, pues literalmente no podría, porque para procesar una palabra necesito tener en cuenta todas las anteriores. Entonces, solo un ordenador puede hacer ese trabajo. O sea, imagínate que yo soy la red neuronal, invito a un amigo a que venga aquí a echar una mano a procesar todo esto, y yo pues estoy ahí procesando palabra, 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 pero para cada palabra que proceso tengo en cuenta todas las anteriores. Eso significa que mi amigo no puede hacer nada, o sea, nos podemos ir turnando si él quiere, pero es que él no puede ir procesando otras porque le faltan todas las anteriores, y por eso es un problema, ¿vale? O sea, entrenar este tipo de redes es bastante lento, pero bueno, esto funcionó durante bastante tiempo. Era la forma que teníamos para hacer este tipo de bots, aunque luego vinieron otro tipo de redes que son las long short memory, que son un poco mejores porque hacen prácticamente lo mismo, pero deciden en cada qué es lo más importante y solo olvidan lo menos importante, pero bueno, siguen teniendo el mismo problema. O sea que a medida que nos alejamos del texto antiguo se pierde el contexto, queda lo más importante, pero aún así en textos de más de 1000 palabras se empieza a perder el significado, y además eso que el entrenamiento no es paralelizable. Así que el gran problema de este tipo de inteligencias artificiales hasta ahora era que no podían recordar bien de lo que estaban hablando. O sea, igual tenía de todo esto tanga, pero dentro de una conversación muy larga se iban perdiendo y empezaron a divagar, y esto también les impide desarrollar cosas muy largas, hacer resúmenes o cualquier tipo de tarea que requiera analizar un texto muy grande y entender cosas complejas. No la solución a este problema vino en 2017 cuando se publicó Attention is All United, que es un paper de unos investigadores de Google donde se plantea una solución muy buena a este problema, una nueva forma de organizar las redes neuronales llamada Transformers. En los Transformers lo que se hace es añadir una nueva capa, una capa dedicada a lo que de los investigadores llamaron atención. La atención hace referencia a cómo los humanos vemos, ¿vale? Nosotros cuando vemos cosas vemos un montón de información, pero solo prestamos atención a ciertos objetos, mientras que todo el resto pues lo ignoramos. La idea aquí es que nuestra red neuronal haga exactamente lo mismo, que analice una gran cantidad de texto todo de golpe y lo use para extraer el contexto de lo que se está hablando, prestando atención solo a los detalles más importantes. Para hacer esto cogemos una parte de nuestro texto, la
Normalizamos, la codificamos con nuestros tokens y de esos tokens vamos a sacar de cada uno los vectores de embedding. A partir de aquí vamos a cada uno de los vectores y vamos a mirar qué tanto se parecen a todo el resto de palabras que hay dentro de la frase. Por ejemplo, en la frase la vida es bella, así que vívela cada día. Aquí haríamos operaciones para saber cuál es la relación con cada uno de los términos y de esa forma sabríamos qué conceptos son más importantes que otros, sabríamos cuál es el contexto de la frase, sabríamos que cuando hablamos de vivir nos referimos a la vida y descartaríamos esas palabras que son menos importantes, y aquí la idea es que la información sobre estos términos relevantes no solo se va enriqueciendo sino que también se va manteniendo a lo largo de todo el proceso, y ese vector de atención se usa en el procesamiento de cada una de las palabras, y esto ayuda muchísimo al ordenador no solo a saber el contexto de cada una de las frases. Por ejemplo, cuando lee el token propaganda sabe que se hace referencia a las escrituras sobre Calígula, el emperador romano, sino que además sabe el significado de palabras como por ejemplo gato. No, gato para un mecánico es una herramienta, pero generalmente pues es un animal que para una persona normal puede ser una mascota. Para un veterinario, un paciente, la atención también es la que permite a ChatGPT extraer los conceptos clave de un texto escrito por nosotros, saber qué términos tienen más peso, que es lo más importante de nuestra pregunta, incluso hacer un resumen de un texto o responder tema por tema a todo lo que leemos dicho. Pero además hay un poder muy grande en la capa de atención. Esto es lo mejor que tiene Vale, y es que permite paralelizar. Me explico, la atención no necesita que las palabras se procesen de forma secuencial, o sea, no hace falta palabra por palabra una detrás de la otra, sino que podemos todas las palabras al mismo tiempo, y esto nos permite tener decenas de tarjetas gráficas trabajando todas a la vez, entrenando nuestro modelo de lenguaje o incluso generando palabras en nuestro modelo de lenguaje. Así que el entrenamiento es mucho más rápido y mucho más eficaz que los tipos que vimos antes, no, que necesitabas ir de forma secuencial una tras otra, una tras otra, una tras otra. Aquí coges todo junto, se lo metes y es capaz de procesarlo a la vez. La idea aquí es que los transformers han sido la gran revolución, la pieza que faltaba en el mundo de los generadores de texto, la capa de atención. Esa capa de atención ha hecho que avancemos en 2 o 3 años muchísimo más de lo que se avanzó en toda la década pasada. Posiblemente Google de hecho fue la primera en publicar acerca de estos transformers y también en usarlos. Uno de los productos más importantes que hicieron basándose en esta tecnología fue BERT. En este artículo de Google podéis ver cómo BERT es una gran ayuda a la hora de mejorar la precisión de las búsquedas en Google. Por ejemplo, no, la mejora es impresionante porque pasamos de que Google busque términos relacionados con lo que estamos buscando a que entienda perfectamente lo que está diciendo y te dé la solución a tu problema. Por ejemplo, aquí podéis ver que se pregunta si en 2019 un viajero brasileño necesita visa para ir a los Estados Unidos. Antes de usar este sistema te decía que bueno, un artículo ahí del Washington Post que está relacionado, que tiene esas palabras clave, y ahora directamente te lleva a la página de la embajada donde nos explica los requisitos de los viajeros que visitan Estados Unidos con nacionalidad brasileña, o sea, mucho más efectivo, más el grano, y te lleva exactamente la página que necesitas visitar para resolver este problema. No, Google inventó este sistema, pero Open los que decidieron llevar esto al siguiente nivel. En 2015 se juntaron varios titanes del sector tecnológico. Estamos hablando de Sam Altman, que era el director de una aceleradora de startup muy importante; Craig Brockman, que fue uno de los primeros empleados de Stripe; Brad Hoffman, que es el cofundador de LinkedIn; Jessica Livingston, que también viene de la aceleradora de startups; será la cofundadora; Peter Thiel, que es el cofundador de PayPal; y Elon Musk, que bueno, este no necesita presentaciones. Bueno, pues toda esta gente se juntó y montó una organización que al principio era sin ánimo de lucro para llevar la inteligencia artificial al siguiente
nivel y así es como nació OOP. Ninguno de los proyectos estrella de OpenAI es GPT. No es el único, vale, tienen cosas muy guapas, pero bueno, GPT es el del que va. El vídeo de hoy y la idea aquí es muy sencilla. Dijeron que pasaría si cogiéramos esta arquitectura de Transformers que propuso Google. Hacemos la red neuronal más grande, enorme, gigantesca jamás creada. Cada red neuronal tiene lo que se conocen como parámetros, puedes imaginarlos. Parámetros como si fueran una serie de mandos, tiradores, perillas, pesos y una serie de ajustes que se configuran para que la máquina funcione de una forma concreta. Las redes neuronales de hecho lo que van haciendo a medida que aprenden es poco a poco ajustar todos estos parámetros para que los resultados de salida sean los esperados de la máquina, vale, y como podrás imaginar, cuantos más parámetros tiene una máquina, en teoría más ajustable es, más compleja y más flexibilidad tiene. Y para que quede claro, no en el caso de las redes neuronales no es el usuario quien ajusta todo esto, no, sino que es la máquina que cambiando todo esto para producir un resultado X. No es como una ella es Hatsune Miku. Miku es un holograma. Y el Akihiro Kondo, el esposo de Mikou. Hola. Estás muy bonita hoy. Música. Miku es una forma simple de inteligencia artificial cuando se enamoró de ella. Mucho antes de tenerla en la caja de cristal en Japón, Miku es un holograma. Estrella del pop que llena salas de conciertos con dos. Se casó con ella en una ceremonia oficial. Como no puedo ponerle el anillo al holograma, llevo al escenario a una muñeca de Miko. Hoy está acostada en su cama. Cuando tiene sus problemas con las mujeres reales, así que se decidió por un matrimonio virtual. Si ella me ama es una pregunta difícil, pero si se le pregunta a Miku Sans en la caja de cristal, ella diría así. Música. Hatsune Miku y Akihiko contó un ejemplo extremo de la relación entre el hombre y la máquina. Viviremos en el futuro con máquinas que aprenderán por sí mismas con la inteligencia artificial y robots que incluso puedan ser más listos que nosotros. Al inicio de esta nueva era, las cuestiones fundamentales son cómo manejamos las personas esta nueva tecnología y qué significa para nosotros. Música. Estas preguntas las plantean hoy filósofos éticos y científicos de todo el mundo. Buscamos respuestas en Alemania. El filósofo Thomas Matzinga, que lucha en la Unión Europea por las normas morales en el desarrollo de la inteligencia artificial en los EU, con el físico Mastermark, que advierte sobre una inteligencia artificial todopoderosa y un estado de vigilancia totalitaria, aquí en Suiza, con el científico y Jürgen Schmidt Silva, quien tiene una visión de una inteligencia artificial que se extiende desde la Tierra hasta el universo. Nos encontramos con él en Zurich. Camine hacia mi sesión de fotos al margen de un congreso suizo de negocios. Smith Jehová es un orador muy solicitado, apreciado por el público y conoce exactamente la carga emocional que conlleva la discusión sobre la inteligencia artificial. Profesor Jorgen Schmidhuber. Una entrada en escena dramática que Smith TV sabe aprovechar. En un futuro próximo, tal vez dentro de unas décadas, vamos a tener por primera vez inteligencia artificial que pueda hacer todo esto y mucho más de lo que las personas pueden hacer, y se darán cuenta de lo que hemos notado hace tiempo, que casi todos los recursos físicos no están aquí en esta pequeña biosfera, están muy lejos afuera. En el resto del sistema solar hay una gran
cantidad de material que puede usarse para construir robots y fábricas que construyan robots y transmisores y receptores para que la inteligencia artificial pueda viajar de transmisor a receptor a la velocidad de la luz como ya lo hace en nuestro laboratorio. La última vez que sucedió esto fue hace 3.500 millones de años cuando se originó la vida. Jürgen Smith Yerba es un científico visionario, pero tiene razón, se volverá superfluo el hombre desbancado por la superinteligencia. Estamos ya dentro de este proceso. Música. En la búsqueda de respuestas viajamos a Japón, donde médicos y científicos investigan la inteligencia artificial de la medicina. Ayako Yamashita, de 69 años de edad, estuvo a punto de morir hace 2 años. Le diagnosticaron leucemia. Todas las medidas terapéuticas para casarlos médicos estaban desconcertados hasta que pudieron diagnosticar la enfermedad a través de un sistema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial literalmente le salvó la vida. Una persona hubiera necesitado 2 semanas para diagnosticar la enfermedad. El sistema de inteligencia artificial lo logró en 10 minutos. Podría evaluar fácilmente publicaciones científicas que, si las apiláramos, serían más altas que el monte Fuji. Ante el superordenador del hospital universitario le preguntamos al experto en bioinformática Miyano Sensei si el hombre y los médicos podrían quedar algún día desfasados en la medicina. No bailo, no lo creo. Esta nueva inteligencia ayuda a nuestros clínicos. Es como si nuestros oncólogos estuvieran usando exoesqueletos de inteligencia artificial. Como esos trajes que puedes usar para levantar objetos pesados. Por ejemplo, si no se puede levantar algo con las propias fuerzas, se necesita un traje de potencia. Lo mismo ocurre con los oncólogos. Deben usar trajes de inteligencia artificial con la ayuda de nuestros superordenadores. E inteligencia artificial, un traje de potencia para la humanidad en el vecino Instituto Riken. El traje de potencia de los investigadores es un diagnóstico de inteligencia artificial para el cáncer de estómago. A diferencia del hospital universitario, aquí uno puede imaginarse que la profesión médica podría ser algún día cosa del pasado. Llevarnos sigo por un lado, para nosotros como médicos no sería tan bueno que desapareciera nuestro trabajo, pero por otro lado sería realmente bueno para la humanidad si los médicos ya no fuésemos necesarios y máquinas con inteligencia artificial mejorarán nuestro trabajo y lo realizarán. Música. Un mundo sin médicos, difícil de imaginar. Realmente queremos que nos atiendan máquinas que reducen a las personas a datos técnicos. Estamos camino a un mundo donde los médicos serán superfluos. Expertos en inteligencia artificial como Jürgen Schmid-Urban están investigando diagnósticos médicos también en Europa. El presidente de la Confederación Suiza Alhambra Set invitó a Schmid-Urban, científico y empresario, a una conferencia para planificar el futuro digital, también para promover la inteligencia artificial en la medicina. Un tema de la agenda digital es el sistema de aprendizaje de la inteligencia artificial con las llamadas redes neuronales, es decir, cómo lo hace el propio cerebro humano. Pronto todos los diagnósticos médicos serán prácticamente sobrehumanos, porque nuestras profundas redes neuronales de aprendizaje pueden aprender a imitar a los médicos humanos, y es muy alentador ver que esta investigación básica puede realmente traducirse en vidas más largas, mejores y más saludables para las personas. Stuttgart. No solo en hospitales la inteligencia artificial se utilizará. Incluso en residencias de ancianos la informática. Berger Graf mira casi con envidia a Japón, donde los robots y la inteligencia artificial se dan por sentados.
Soy robots de asistencia es una palabra que en realidad no suelo emplear porque no hablamos de robots que realmente se ocupen de los cuidados de un ser humano. Cuidado del cuerpo, atención médica, creo que estas son actividades que incluyen las relaciones interpersonales, las emociones, y un robot no puede reemplazar. Esto aquí se están desarrollando robots que nos suprimirían a los cuidadores, sino que les aliviaría en el trabajo. Hola, soy que Robot 3 esta semana ayudó a las enfermeras en su trabajo. Seguramente quiere tomar algo. Sí, y muchas gracias. Eres de un buen chico. Bueno, entonces a su salud. Adiós, gracias, qué buen chico. Sin embargo, los planes van más allá. Los robots de asistencia y la inteligencia artificial en los hogares de ancianos harán mucho más que servir solo bebidas. En Frankfurt, el experto en ética de la inteligencia artificial y filósofo Thomas Mantenga propone tratar las grandes cuestiones con pragmatismo. La cuestión sería qué opciones hay para usar la inteligencia artificial y la robótica en los ancianos sin herir la dignidad del paciente, por así decirlo. También se podría preguntar al paciente individualmente si le parece más agradable que le cambie el pañal una máquina que su propio hijo podría ser. Así, si le gustaría que una máquina le lea el periódico y que le pregunte por los medicamentos, o si lo ve más bien degradante. Creo que estamos al comienzo de un proceso de aprendizaje histórico. Masinge vea el nombre en el umbral de una nueva era, pero llena de incertidumbre. Su ciudad natal, Frankfurt, quiere convertirse en una metrópolis de investigación de la inteligencia artificial y crear un instituto de inteligencia artificial en la ciudad de Lota. Y me doy cuenta de que en este momento la gente corre como loca y confusa, porque siente que se ha puesto en marcha un tren, el tren de la digitalización y de la inteligencia artificial, pero nadie sabe de dónde sale ni a dónde va, y todos consideran muy importante subirse a tiempo. Ratzinger se dirige a Bruselas. El Parlamento Europeo también se ha subido al tren de la inteligencia artificial. Ha creado una comisión de expertos a la que él pertenece. Al convertirse en un centro de producción de inteligencia artificial, Europa debe ser competitiva, aunque con pautas éticas claras. A Mersinger le preocupa que se lleve a cabo una carrera de armamento militar con armas de inteligencia artificial. Jaén con gestos un ejemplo concreto en el campo de la carrera de armamento de la inteligencia artificial. Imaginemos que los analistas chinos le dicen a su gobierno: ganamos la carrera armamentística de la inteligencia artificial contra los EU. Y ahora tenemos una capacidad de ataque inicial realmente prometedora para los próximos 6 meses. Entonces finaliza este margen de tiempo. Podría imaginar, por ejemplo, que se trata de sistemas portadores con agentes biológicos que realmente llegan al territorio del enemigo, digamos unos cuantos miles de sistemas autónomos que contienen algo así como agentes portadores del ébola o del anthrax.